Bueno, vamos a hablar hoy de los contratos de bolsa. Bueno, es importante determinar el artículo 2 de la ley tiene algunas definiciones que vamos a repasar antes de entrar en materia. El artículo 2 de la ley del mercado de valores y mercancías dice, para los efectos de la presente ley, se definen los términos siguientes. Dice, valores, se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad, otros derechos reales de crédito u otros derechos personales o de participación. Los valores podrán emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. Entonces, los valores son documentos. Es un documento, es un título, documento certificado que representa algún valor monetario, algún valor de persistencia de propiedad de algún inmueble, algún valor de participación en alguna entidad como una acción, ¿verdad? O sea, tienen algún valor, tienen un negocio inmerso que tiene un valor, ¿sí? Las mercancías, pues son aquellos bienes que son susceptibles de comercio, pero aquí la ley lo define, son mercancías, todos bienes, son mercancías, todos aquellos bienes que no están excluidos del comercio por su naturaleza, por disposición de la ley, ¿verdad? Contrato, ya sabemos nosotros que es un contrato, que es un acuerdo voluntario, por medio del acuerdo son dos personas deciden crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones, y aquí dice, se entiende por contrato todo negocio jurídico de características uniformes, por cuya virtud se crean, modifican, extinguen o transmiten obligaciones del derecho del mercado bursátil. El mercado bursátil estamos hablando que se da dentro del seno de una bolsa de comercio o bolsa de valores. Eso es prácticamente lo que tendríamos que ver de acá. Del artículo 3 me interesaría que viéramos lo que es una oferta pública. Dice oferta pública, privada y ofertas de entidades específicas, ¿verdad? Dice, oferta pública. Dice, es la invitación que el emisor o cualquier otra persona individual o jurídica hace abiertamente al público, por sí o por intermedio de un tercero, mediante una bolsa de comercio o cualquier medio de comunicación masiva de difusión social, para la negociación de valores, mercancías o contratos, así como también la colocación sistemática de valores por otros medios distintos de los mencionados. Entonces, la oferta pública debe inscribirse en el registro de valores y mercancías y su objetivo es una invitación al público para negociar valores. La oferta pública puede ser bursátil o extrabursátil. Bursátil es cuando se invita a la negociación de valores que va a ser dentro de una bolsa de comercio, una bolsa de valores, y extrabursátil es fuera de esta. Y la oferta privada, dice, se dirige exclusivamente a quienes ya sean socios accionistas del emisor de las acciones que estén emitidas y no estuvieran inscritas por la oferta pública. O sea, la oferta privada es específicamente para inversores, accionistas de una entidad mercantil determinada. Y de ahí dice, 2.2, sin intervención de terceros ni sirviéndose de medios de comunicación social o difusión masiva a personas o entidades que por su actividad profesional, institucional, de giro principal de sus negocios o su objeto social deban considerarse inversionistas institucionales, se consideran inversionistas institucionales en instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las entidades de previsión social pública o privada y las entidades de vehículos o mecanismos de inversión colectiva. 2.3 dice a personas determinadas individuales o jurídicas que no sean más de 35 en un total de las series en cada año calendario cuando se trata de valores representativos de derechos de crédito. A personas determinadas individuales jurídicas que no sean más de 35 en total en todas las series cuando se trata de valores representativos de capital social y que toda actividad no sean y que todavía no sean accionistas de una sociedad. Entonces la oferta privada tiene estas características, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a entrar un poco en materia, ya que vimos esas definiciones. Si se nos escapara alguna por ahí, pues regresamos a estos artículos para poder analizar esta circunstancia. Bueno, entonces vamos a analizar esto. Bueno, pues prácticamente los contratos de bolsa tienen fundamento. Los contratos de bolsa son aquellos que se van a negociar, otorgar, tener efectos jurídicos entre el seno de una bolsa de valores. Nosotros analizamos el artículo 67, dice, concepto. Mediante los contratos de bolsa se crean,
modifican, extinguen o transmiten obligaciones mercantiles que se contraten y liquidan en el seno de una bolsa de comercio. Una bolsa de comercio es lo que nos conocemos como una bolsa de valores, ¿verdad? Más adelante la vamos a definir. Las obligaciones que de ellos se deriven se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de la verdad sabida, la buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas en las intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con base en una interpretación arbitraria sus efectos naturales, ¿verdad? Algo muy importante son las formalidades. Hay mucha libertad de forma mercantil aquí. El artículo 68 del Código de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías es clara al establecer dice, los contratos de bolsa no están sujetos para su existencia jurídica y validez formal a requisitos especiales. Es decir, ellos no tienen formalidades, mayores formalidades. Dice, las partes quedarán obligados de la manera y en los términos que aparecen que quisieron obligarse, independientemente de la forma y el idioma en que esto se celebre. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco que deben de surtir efectos en el mismo se celebran en idioma español. O sea, no son sujetos a formalidades algunas, eh, están sujetos al principio de la verdad sabida, la vena fue guardada, y las partes se van a obligar en los términos que ellos aparezcan, que quisieron obligarse, independiente de la forma del idioma que tenga ese contrato. Es importante analizar la solución de conflictos. Y dice, los conflictos entre las partes derivados del contrato de bolsa entre los agentes y las partes, los agentes entre sí o entre los agentes y las bolsas de comercio deberán ser resueltos a un pacto contrario por arbitraje de equidad. ¿Arbitraje qué es de arbitraje de equidad? Que se va, es un arbitraje donde el tribunal arbitral son jueces que van a resolver de conformidad con su leal saber y entender. ¿Sí? Lo van a resolver conforme a derecho. ¿Sí? El cual, si las partes en conflicto no dispusieren de otra cosa, se sustanciará conforme a las reglas y normas del Centro de Dictamen de Conciliación y Arbitraje, CDCA. El laudo podrá dictarse en rebeldía de la parte que no comparezca dentro del proceso arbitral. La parte que no comparezca al proceso arbitral, habiendo sido legalmente notificada, es declarada en estado de rebeldía. Dice contratos de contado. Los contratos de bolsa en los que las partes no establezcan lo contrario se presumen de contado. Las prestaciones se reputan firmes y debidas al momento del cierre de la operación bursátil. Deberán liquidarse dentro de un plazo que establezcan las disposiciones reglamentarias y normativas de carácter general de la Bolsa de Comercio en que se realiza la negociación. Entonces, cuando en un contrato no establezcamos que es de tracto sucesivo, podemos interpretar, según este artículo, que es de tracto único. Y quiere decir que es el contado. Contratos a plazo. En los contratos de bolsa en las que las partes convengan un plazo, las prestaciones se reputarán firmes y debidas al momento del cierre de la operación bursátil y serán exigibles el día y hora estipulados en el contrato. O sea, los contratos que son a plazo, las prestaciones se presumen ciertas y debidas a partir del momento del cierre de la operación bursátil. Dice, las bolsas de comercio deberán establecer por medio de sus disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general los términos y condiciones en que deberá operar en los mercados que celebran los contratos a plazo. Dice contratos a condición y opcionales. Las partes podrán celebrar contratos bursátiles, condicionales, por cuya virtud una o ambas partes gozarán del derecho, mediante el pago de una prima, de desvincularse de la ejecución de las prestaciones que les correspondan. Por el contrato de opción bursátil, una de las partes contra el pago de una prima determinada o determinable asume frente a la otra la obligación de realizar una o más operaciones bursátiles al vencimiento o durante la vigencia de un plazo convenido. Las bolsas de comercio deberán establecer por medio de disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general los términos y condiciones en que deberán operar los mercados correspondientes. Entonces, aquí hay contratos opcionales. Hay contratos condicionales mediante los cuales las partes, por el pago de una prima, se van a desvincular de la ejecución de las prestaciones que pudieran venir de ese contrato, ¿verdad? Eso es el contrato condicional. En cuanto al contrato de opción bursátil, alguna de las partes contra el pago de una prima asume frente a la otra parte, de conformidad con el negocio celebrado, la obligación de realizar algunas de las prestaciones que significan operaciones bursátiles al vencimiento del cierre de la cuenta o durante la vigencia o plazo convenido del contrato. Todo este tipo de disposiciones que están aquí son publicadas y reglamentadas por una bolsa de comercio. Es importante establecer que
Aquí tenemos una definición de bolsa de comercio, ¿verdad? Y la bolsa de comercio o bolsa de valores son sociedades anónimas especiales que se han fundado de conformidad a las disposiciones generales del Código de Comercio, pero a las disposiciones especiales que establece esta ley, ¿verdad? Eh, con el objetivo de crear un ambiente y su función específica es realizar una serie de servicios que permitan a los agentes, que permitan a los inversores realizar operaciones de naturaleza bursátil. Y esas operaciones de naturaleza bursátil consisten básicamente en negociaciones que van focalizadas a la inversión, enajenación, adquisición y negociación de valores, mercancías y contratos, ¿verdad? Inscripción de ofertas públicas de valores. O sea, cuando intervenimos a través de una bolsa de valores, la oferta es pública. El artículo 6 dice bolsas de comercio. Las bolsas de comercio son instituciones de derecho mercantil que tienen por objeto la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Si nos vamos al 18, las bolsas de comercio podrán realizar las actividades siguientes. Dice, adecuar locales e instalaciones, establecer mecanismos que faciliten relaciones y operaciones entre oferentes y demandantes de valores, mercancías o contratos, y la realización de cualquier negocio de naturaleza bursátil. Dice inscribir las ofertas públicas. Vamos a ver aquí, dice ellos tienen un local, vemos la bolsa de Nueva York, la bolsa de Tokio, ¿verdad? A veces vemos películas donde hay gente que está pujando, o sea, se pueden negociar acciones de otras sociedades, títulos que representen, por ejemplo, títulos o documentos que representen, por ejemplo, la rentabilidad que pueda tener una cosecha de café, títulos o documentos que pueda tener la rentabilidad en el mercado de un lote de refrescos que se van a vender, que Coca-Cola dio a alguien, ¿verdad? Se pueden negociar también acciones de otras sociedades, documentos que permitan demostrar la propiedad o preexistencia de un edificio, de una casa, etcétera. O sea, mercancías también, ¿verdad? De naturaleza varia, como materia prima, como caucho, como petróleo, etcétera. Se negocia. Ya vimos ahí arriba qué son los valores. También se pueden negociar mercancías y también se pueden negociar contratos, ¿verdad? Una persona que esté tratando de dar la concesión, por ejemplo, de un edificio, de un centro comercial en Nueva York para que alguien lo adquiera, eso también se puede negociar, contratos, ¿verdad? Eh, Se pueden negociar ese tipo de contratos. Entonces hay locales específicos. Un local es un espacio que también tiene que tener un espacio virtual, ¿verdad? Porque también ellos funcionan mucho a través de computadoras en la red, que hay personas que pueden negociar si estar específicamente ahí, sino en la red. Entonces esos locales van a permitir que hayan personas que quieran inscribir valores para poder que se coticen mejor en esa bolsa y poder tener un valor, una rentabilidad, y así poderlos vender a otras personas que los quieran adquirir, ¿verdad? Pues según el éxito o fracaso de la empresa, o por ejemplo si hay alguna guerra o alguna catástrofe, por ejemplo ahorita cuando fue ese ataque de las Torres Gemelas del World Trade Center en septiembre del año 2001, creo que fue eso, se vino abajo todos los productos que se cotizaban en la bolsa, ¿verdad? Bueno, de ahí dice inscribir las ofertas públicas de valores que hubieran sido registradas en el registro y que cumplan con los requisitos de las disposiciones normativas y reglamentarias en general de la Bolsa de Comercio, en que se habrá de realizar la oferta pública, el registro en que habrá de realizar la oferta pública. La oferta pública es una invitación que se hace al público para negociar valores, ¿verdad? Y esa es pública porque es a través de una bolsa y se inscribe en el registro de mercado de valores y mercancías. Divulgar, informar masivamente, así como proporcionar y mantener a disposición del público información amplia y relevante sobre las emisiones de valores, la negociación de mercancías y contratos que haya inscrito o autorizado, así como sobre los emisores de valores y sobre otras operaciones que en ellas se realicen, inclusive sobre calificaciones de riesgo
y sus actualizaciones obtenidas por un emisor o por una emisión de valores en alguna de las empresas calificadoras de riesgo, inscritas para operar en el país o por empresas calificadoras de riesgo internacionales reconocidas por la Comisión de Valores de Estados Unidos de América, denominada Securities and Exchange Commissions. Entonces, básicamente lo que se va a negociar en una bolsa de valores, prácticamente son tres cosas. Son los valores, que habíamos analizado su definición ahí arriba, esos títulos o documentos que representan un derecho de propiedad, de preexistencia sobre un bien, un derecho de crédito, un derecho de rentabilidad de cobrar alguna cantidad de dinero, etcétera, ¿verdad? Hay que establecer que según la ley de mercados y de valores y mercancías, cuando se va a cotizar algo en bolsa, no se va a cotizar en quetzales, pero se va a cotizar en unidades. Y más adelante vamos a ver cuánto cuestan estas unidades. La moneda de la bolsa son unidades, ¿verdad? Representan un cierto número de quetzales. Lo vamos a ver más adelante. Dice difundir y poner a disposición de manera masiva al público informaciones y publicaciones periódicas sobre los aspectos a que se refiere el alternativa anterior, cómo se van a negociar los valores, qué días se van a negociar, cuál va a ser el precio al cual pueden fluctuar, los intereses, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué personas pueden intervenir en esas negociaciones? Regularmente se llaman agentes de comercio o agentes de bolsa los que intervienen en esto. Velar porque las actuaciones de sus agentes y emisores se ajusten a las disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general de las bolsas de comercio y del registro del mercado de valores y mercancías. Dice, expedir a solicitud de parte interesada y conforme a sus disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general, certificaciones de las cotizaciones de valores o de las negociaciones de mercancías y contratos en ellas realizadas. O sea, todas las negociaciones que se realicen ahí, las ofertas públicas que hayan donde se escriban valores y mercancías, ellos van a dar a qué valor se están cotizando pues, en esa bolsa, ¿verdad? Cuánto valen, si tienen algún demérito, si han subido de valor, tienen una rentabilidad mayor, etcétera. Esa rentabilidad de las acciones, de los valores que se encuentran, pues eso depende del éxito y fracaso de una entidad mercantil, del prestigio que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto puede costar las acciones de Sony? ¿Cuánto pueden costar las acciones de Toyota? ¿Cuánto pueden costar las acciones, por ejemplo, de Apple? ¿Verdad? Se cotizan muy alto, ¿verdad? Pueden ser que las acciones de otras empresas que tengan problemas de carácter laboral, ahorita con el COVID, que muchas acciones de muchas empresas se fueron a pique, también eso afectó mucho la bolsa de valores. Dice dice proporcionar posible a través de terceros servicios de depósito de valores conforme al presente ley. Dice pedir a juez competente de primera instancia del ramo civil en la vía incidental la intervención de sociedades emisores, agentes de bolsa o casas de bolsa que hubieran transgredido disposiciones legales, disposiciones normativas o reglamentarias de carácter general de la bolsa de comercio respectivo cuando su juicio amerite dicha medida. La intervención es una medida cautelar. La intervención es una medida cautelar por medio del cual un interventor se va a... La intervención es un embargo, se llama embargo con carácter de intervención. Es un interventor nombrado por una entidad, en este caso por una bolsa de valores, cuando este tipo de entidades que hemos mencionado, sociedades de emisoras, agentes de bolsa o cualquier otro que negocien valores, pues realizan negociaciones que se apartan de las reglas que establece la bolsa. La bolsa puede ordenar a través de juez competente la intervención de esa sociedad para el efecto de nombrar un interventor y que éste verifique si hay alguna cantidad de dinero que haya que pagar en favor de la bolsa, tendrá que separar esa cantidad de dinero, ¿verdad? Y el interventor su función es llegar a esa entidad mercantil, permitir que esa entidad mercantil siga operando, pero apartar una cantidad de dinero en favor de alguna persona por algún derecho de crédito, ¿verdad? Si en una deuda, perdón, si alguien, yo por ejemplo, a mí me debe una persona, una entidad mercantil, una farmacia me debe a mí, por ejemplo, 80,000 quetzales, y no me pagan, yo puedo promover un juicio ejecutivo. Yo le puedo embargar fincas, le puedo embargar bienes, vehículos, pero también puedo intervenir en ese negocio, que es un embargo con carácter de intervención, que quiere decir nombro a un interventor para que separe una cantidad a mi favor. El interventor se va a encargar de recibir las utilidades, de vender productos, de pagar salarios, de pagar deudas, de pagar obligaciones fiscales, pero también va a separar una cantidad de dinero en favor de ese acreedor en cuyo favor se hace la intervención, ¿verdad? Vamos a ver, dice realizar cualquier otros actos y contratos necesarios para el desarrollo de la actividad bursátil que no les estuvieran enviados por la ley. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a comenzar ya de lleno, ya que tenemos ya estas definiciones. ¿No hay ninguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? Nunca preguntan nada, ¿verdad? Y creo que ahorita, viendo este contrato tan difícil y que no se puede entender, creo que tampoco hay dudas, ¿verdad? ¿O sí hay? Lick, ¿Sí? buenas noches. Buenas noches. Solo tengo
Tengo duda en la primera diapositiva que ustedes tenían, dice contrato de fondo y de inversión. No lo hemos explicado Tiene los... todavía. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no lo hemos explicado, ahorita lo vamos a explicar. O sea, entramos a explicar antes lo que era la bolsa, lo que eran las mercancías, los valores, la oferta pública, para poder entender estos contratos, ¿verdad? Bueno, creo que no explicamos lo que era el agente. El agente está definido aquí adelante. Antes de poder explicar este contrato, me gustaría también explicar lo que es un agente, para que lo podamos entender. Bueno, los agentes no son auxiliares de comercio dentro de este contrato. No estamos hablando de los agentes como auxiliares de comercio. Un agente básicamente es una sociedad anónima, una sociedad anónima especial, porque ha sido fundada de conformidad con el Código de Comercio y se ha fundado también de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Y su objeto social, el objeto social de ese comerciante social, de ese agente, es negociar valores. Negociar valores por cuenta propia, o sea, valores que ha creado el agente, ¿sí? O valores, mercancías, contratos de un inversor, ¿sí? Que los va a negociar en una bolsa de comercio, de forma bursa o extrabursátilmente. Entonces, de esa cuenta tenemos que hay agentes de bolsa, eh, y agentes que actúan fuera de bolsa, ¿verdad? Eh, el artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores y Mercantiles nos define esta entidad mercantil y nos dice los agentes son personas jurídicas que se dedican a la intermediación de valores. ¿Qué es intermediación de valores? Es la negociación de valores. ¿Verdad? Dice la intermediación con valores, mercancías, contratos, conforme a las disposiciones de esta ley. Aquellos que actúan en bolsa se denominan agentes de bolsa, como les venía explicando, o casas de bolsa. Y es que quienes lo hacen fuera de una bolsa, con valores escritos en oferta pública, se llaman agentes de valores. Entonces aquí tenemos dos clases de agentes. Tenemos agentes de bolsa y tenemos agentes de valores. Eso no está en las diapositivas, pero lo estoy explicando ahorita en la grabación. Entonces, si lo pregunto en el examen, ahí me hacen favor de contestarlo, por favor. Entonces vamos a explicar este contrato. Lee, ¿Sí? ¿Qué una manda? consulta. ¿Qué manda? Usted había dicho de los agentes de bolsa y ¿cuál era el otro que había dicho? Agentes de Agentes valores. de valores, ¿va? En el artículo 7. Gracias. Los agentes de bolsa van a actuar dentro de una bolsa de valores. O sea, van a negociar valores, mercancías, contratos de forma personal a través de su organización empresarial. Van a crear valores, van a intermediar valores, valores propios o valores de inversores. Inversores son personas que han invertido, que son titulares de acciones, que son titulares de contratos, que son titulares de mercancías en una bolsa de comercio. Pero también pueden haber agentes de valores. Estos van a negociar valores fuera de una bolsa de comercio, extrabursátilmente. Bueno, entonces vamos a ahora a definir lo que es el contrato de fondo de inversión. Bueno, en este contrato de fondo de inversión, un agente recibe dinero de terceras personas. Dinero de terceras personas. Dinero, recursos económicos. Hay que entender aquí que dentro de esta ley nos vamos a dar cuenta nosotros que hay, o sea, las negociaciones no son específicamente en quetzales, sino que se dan en quetzales, pero los quetzales se convierten en una moneda especial que se llama, son unidades. Las unidades, vamos a buscar por aquí, creo que lo vamos a ver de una vez para que lo tengamos bien claro. Vamos a ver. Las unidades representan un valor. Permítanme, vamos a ver por aquí. Aquí está, artículo 90.
Dice, cálculo de multas, dice. Las multas se fijarán en unidades de multa determinadas por el registro en la resolución respectiva. El valor mínimo de cada unidad de multa será de 100 quetzales y el valor máximo será de 1000 quetzales. El registro autorizará semestralmente dentro del rango señalado el valor de cada unidad de multa mediante la resolución que deberá publicarse en el diario oficial y otros medios de información. Entonces esa es la moneda que ellos utilizan, que son las unidades, ¿verdad? Entonces tenemos que una unidad tiene un valor de 100 a 1000 quetzales y eso lo va a publicar en la bolsa respectiva dentro de su portal y esto va a tener, todo esto tiene la autorización de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Monetaria, ¿verdad? Interviene esa entidad. Entonces, hablando un poco de este contrato, que es el contrato de fondo de inversión, el cual no hemos explicado aún. Entonces, este contrato, por este contrato, un agente pues recibe dinero de terceras personas con el objeto de que sea invertido por cuenta de estas en valores inscritos en oferta pública, para que adquiera esos valores que están en oferta pública. Se da un plazo en este contrato o a la terminación del contrato según las propias disposiciones. Transcurrido un plazo en el contrato o al término del contrato o final de contrato, pues el agente se obliga a devolverle al inversor el capital que recibió para invertirlo en los valores y los frutos o ganancias que se tuvieron con estos valores. Recuerden ustedes que, por ejemplo, hay por ejemplo, las obligaciones sociales o debentures que también se pueden negociar en este tipo de una bolsa de valores, las acciones de sociedades, ahí se cotizan, ¿verdad? Y una acción ahí que puede costar, por ejemplo, $10, puede llegar a costar hasta 400, 500, 600, 700 mil dólares una sola acción, ¿verdad? Un solo documento, ¿verdad? Entonces, el espíritu de este contrato es que una persona, ya sea una persona individual o una sociedad mercantil, una entidad comercial o una persona individual, tiene un capital, tiene dinero, tiene fondos económicos, y entonces le va a entregar esos fondos a la gente para que la gente venga y vaya a una oferta pública, vaya a una bolsa de valores, entonces invierta ese dinero en esos valores que están inscritos en oferta pública, que los adquiera, y que con ese dinero adquirir esos valores, y la lógica nos empuja a establecer que también con ese dinero va a adquirir los valores y va a obtener una rentabilidad con ese dinero, va a realizar ciertas negociaciones, los puede vender, puede adquirir otros valores, los puede volver a vender, es decir, el objetivo es negociar valores, comprar y vender valores. Ese capital que nos puede dar, por ejemplo, Pablo, que nos va a dar el Banco Azteca, que nos va a dar la licorera Zacapaneca S.A., puede dar dinero, nos da unos 10,000 quetzales, nos lo da por un plazo de 5 años, y en 5 años nosotros le vamos a devolver ese capital de 10,000 quetzales, más los intereses, el fruto de esa inversión. Esa inversión se invirtió en valores que se adquirieron, que se vendieron, que se enajenaron varias veces y le vamos a devolver sus 10,000 quetzales más una ganancia de intereses que puede llegar, por ejemplo, a unos 6,000 o 7,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? O que quieras, o puede ser que más, que sobrepase ese valor, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo... Lick, ¿Sí que manda? yo tengo una duda, es que en la diapositiva dice artículos 74 y 74 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Es el Es la 75. duda que yo tenía, que es lo que iba a preguntar. Perdonen, eso lo dice ayer un poco a la carrera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por aquí esto. Lick, tengo otra duda. Dígame. En el contrato de fondo de inversión, yo lo he escuchado en algunas veces en los bancos. ¿Mm?
el porcentaje, o sea, el interés de ganancia que da el banco a la persona individual, digamos en este caso, lo establece el banco, ¿verdad? No lo establece el banco, lo establece la bolsa. Es la bolsa de La comercio. bolsa, bueno. Bien. ¿Y habrá algún tipo de porcentaje habrá algún tipo de porcentaje estipulado o ellos ya tienen el interés La o bolsa la de cantidad de valores ya interés? tiene ciertos, la bolsa, como lo vimos anterior, cuando leímos el artículo de la bolsa, maneja ciertos rangos, ¿verdad? Ciertos rangos. De Ciertos acuerdo, rangos de Lick, valor. gracias. De conformidad a lo que usted debe invertir, es como cuando usted va a invertir una cantidad de dinero que le va a dejar a plazo fijo y le va a ganar un interés, así es eso. De conformidad a qué cantidad de valores, o por qué cantidad, o por qué montos invierta usted, lo que usted va a ganar. Porque lo que se gana es en base a eso. Gracias por la aclaración. Entonces, el artículo 74 dice contrato de fondo de inversión. Dice. El contrato de fondo de inversión es aquel por medio del cual un agente recibe dinero de terceras personas con el objeto de invertirlo por cuenta de estas de manera sistemática y profesional en valores inscritos en oferta pública. Y recuerden que cuando hablamos de valores de oferta pública, son valores que se negocian en una bolsa de comercio, bolsa de valores. Dice, en valores inscritos en oferta pública, dice, y al vencimiento, durante el plazo pactado o a la terminación del contrato, según sus propias disposiciones, se obliga condicional o incondicionalmente a devolver el capital recibido con sus frutos, cargando una comisión cuyo monto y características se definen en el propio contrato. Eso de la comisión está aquí, pero eso no lo hablé. Entonces, si se contrata un agente, un inversor, yo quiero invertir dinero en valores inscritos en la bolsa, quiero adquirir acciones de Cementos Progreso. ¿Sí? Entonces yo específicamente le voy a dar el dinero a un agente, porque no va a ser para mí, ¿verdad? Porque aquí la idea de este contrato, ese es otro contrato que vamos a ver más adelante, pero aquí la idea es que yo le dé dinero a la gente, le dé unos 10,000 quetzales, como poníamos ejemplo, y él venga y adquiera valores. Invierta ese dinero en la adquisición de valores, yo no tengo ningún contacto con los valores, lo único que va a pasar es que al término del plazo del contrato, unos 2 o 3 meses, 4 o 5 años, y la gente me va a devolver mi capital, más los intereses que yo gané, más la rentabilidad que obtuve. Pero la gente no va a actuar gratis. Él va a ganar una comisión. Él separa una comisión en beneficio de él, ¿verdad? El artículo 75 dice efectos del contrato de fondo de inversión. Ni el dinero recibido por el agente, ni los valores que con él adquiera por cuenta de los inversores se mezclan con su patrimonio. No son parte del patrimonio del agente, son ajenos a él. Ni puede emplearlos, sino para los fines expresamente indicados en el contrato. Los fondos o los valores recibidos deberán contabilizarse debidamente separados de las cuentas propias del agente. Los valores que el agente adquiera por cuenta de los inversores que no fueren al portador podrán emitirse en forma nominativa o la orden del agente, quien queda obligado a remitir mensualmente a los inversores un estado de cuenta en el que aparezcan un detalle de la cantidad de especie de los valores que conforman la cartera de cada una de ellas. Ahí tenemos que tiene que informarse mensualmente en un estado de cuenta, pues esa rentabilidad que tienen esos valores, cuánto están ganando de dinero, ¿verdad? Entonces, en relación a los valores que se describan en el estado de cuenta, el agente podrá ejercitar las facultades que confiere el endoso en procuración. Recuerden ustedes que el endoso en procuración es aquel endoso que se da en materia de títulos de crédito, cuando un sujeto, a través de este endoso, permite que la persona del endosatario pueda cobrar judicial o extrajudicialmente un título de crédito y que también lo pueda dar en garantía, que ese bien lo pueda dar en garantía. Recordémonos de eso. Si quieren, podemos recordar un poco eso. Analizamos nosotros, lo vimos nosotros el semestre pasado, ¿verdad? Dice endoso en procuración, artículo 427, dice, el endoso en procuración se otorgará con las cláusulas en procuración por poder al cobro u otro equivalente.
Este endoso configurará al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su renovación no producirá los efectos frente a terceros, sino desde el momento en que se anoten las cancelaciones del título o se tenga por revocado judicialmente. Entonces, sí no otorga las facultades de un endoso en garantía. El endoso en garantía es distinto. El endoso en garantía otorga las facultades de dar el título en garantía prendaria para garantizar una obligación y para poder, y todas las facultades de un endoso en procuración, es decir, para poderlo cobrar judicial o extrajudicialmente como un mandatario. Entonces, el endoso en procuración es un mandato que se da ahí. Entonces, esas facultades también las tiene el agente, ¿verdad? Por el Ministerio de la Ley. Dice, y en las acciones emitidas por sociedades mercantiles se refiere, ejercitará por cuenta de los titulares los derechos de las mismas se deriven para posibilidad de saber intereses. Son acciones, él tendrá el derecho de participar en las asambleas, el derecho de recibir utilidades, el derecho de participar en el patrimonio resultante, es decir, los derechos que tienen los socios, los derechos de contenido corporativo, los de contenido patrimonial. Dice, el agente responderá legalmente de la exactitud de la información que aparezca en los estados de cuenta que emita, con excepción de los documentos que los agentes expidan como consecuencia de las comisiones que carguen, ¿verdad? Los demás relacionados con la ejecución de un contrato de fondo de inversión no estarán afectos a impuesto alguno. Para que el contrato de fondo de inversión pueda surtir efectos aquí previstos, deberá inscribirse en el registro. Y arriba analizábamos que este tipo de contratos no tienen formalidad alguna, ¿verdad? Pero sí debe inscribirse, al menos este contrato, en el registro. No nos establece bajo qué formalidad se debe inscribir, si debe obrar en escritura pública, si es un documento privado o qué, pero hay obligación de inscribirlo, ¿verdad? ¿En qué registro? El registro de mercado de valores y mercancías. Ojo con eso. El registro de mercado de valores y mercancías. Este contrato, entre las características, tenemos que es un contrato principal, porque de su normativa, de su regulación legal, podemos establecer que no necesita de otros contratos para poder perfeccionarse, ¿sí? Es un contrato típico mercantil porque está específicamente regulado en la ley, que es la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Es nominado porque la Ley de Mercado de Mercancías pues, le da un nombre, es de tracto sucesivo porque no se va a ejecutar mediante un tracto único, una prestación única, son una serie de prestaciones periódicas que se van dando en el tiempo. La primera prestación es cuando el inversor le entrega una cantidad de dinero a la gente, la otra es cuando la gente invierte en valores que están en la oferta pública, la otra es cuando los va a negociar, la otra es cuando va a obtener la rentabilidad de estos y va periódicamente, ya sea mensualmente, bimestralmente, semestralmente o anualmente o como se pacta en el contrato, realizando estados de cuenta bajo las estipulaciones de contrato y entregando la rentabilidad al final del contrato, las ganancias, el capital más los intereses que esto genera. Por eso es de tracto sucesivo. Es un contrato oneroso porque las prestaciones no, es un contrato en donde hay prestaciones y gravámenes recíprocos. Se sabe eventualmente cuánto se puede ganar, pero no se sabe cuánto se puede perder. Estos contratos son objeto de la especulación, de un riesgo, así como podemos ganar mucho dinero en un momento determinado, lo podemos perder, porque el negociar valores en una bolsa pues lleva ciertos riesgos, ¿verdad? No solo miremos nosotros cómo a veces los valores negociados en bolsa se han ido a pique a través de catástrofes, a través de una serie de cosas, de guerras y situaciones que se puedan dar, por ejemplo, en la propia pandemia, cuando en Nueva York no había trabajo, las empresas estaban a punto de quebrar, había una crisis de desempleo en Estados Unidos, ahí se vinieron abajo muchos títulos de esos que se cotizaban en bolsa, ¿verdad? Bueno, entre los elementos subjetivos de este contrato, pues tenemos al inversor, que el inversor básicamente es una persona, ya sea individual o jurídica, ¿verdad? Puede entregar dinero o recursos económicos a la gente de bolsa para que éste los invierta en valores inscritos en oferta pública. Y los agentes que ya veníamos diciendo que es una sociedad anónima especial fundada de conformidad con el Código de Comercio y esta ley, ¿sí? Su objeto es la negociación de valores, ya sea por cuenta propia o ajena. Y que va a invertir dinero del inversor en valores que están inscritos en oferta pública a cambio de una comisión que deberá deducir de las ganancias, ¿verdad? Eso es lo que veníamos diciendo. Es importante que analicemos, vamos a ver, artículo 41 y 42, creo que eso no lo vimos, o sí lo vimos, no lo vimos, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Eso se nos fue por alto. Calidad de gente, dice, tendrán calidad de gente únicamente las personas jurídicas que se encuentren inscritas en el registro,
conforme a las disposiciones de la presente ley. Dice. Requisitos para inscribirse como agente. Para obtener inscripción como agente deberán llenarse los requisitos siguientes. Dice, constituirse en forma de sociedad anónima con capital representado por acciones nominativas. O sea, las acciones de los agentes son acciones nominativas. Yo creo que cuando esta ley se creó, no existía todavía la ley de extinción de dominio, que saben ustedes que reformó la sociedad anónima con relación a las acciones al portador. Ya no se permiten acciones al portador, tampoco en el derecho común, en la ley del Código de Comercio. En las sociedades normales, ordinarias, que se fundan conforme al Código de Comercio, pero también en esta sociedad especial, pues ya se prohibía en esa época, ¿verdad? Establecer en la escritura social constitutiva que no podrán participar en su capital directo o indirectamente otros agentes. O sea, que otros agentes no pueden ser accionistas de otro agente. Eso es lo que quiere decir. Presentar solicitud al registro acompañada de los documentos siguientes. Fotocopia autenticada de la escritura constitutiva de la sociedad y sus modificaciones, cuando fuera el caso. Fotocopia autenticada del acta notarial de nombramiento del representante legal de la sociedad o del instrumento que acredite la personalidad del representante de la sociedad. Copia autenticada de la póliza de fianza que causene las responsabilidades de los agentes de valores que puedan derivarse de la actuación en el mercado extrabursátil de valores. El monto de la fianza será determinado por el registro a través de normas de orden general. No dice cuál es el valor de esa fianza, pero deben pagar una fianza para poder actuar, como una seguridad que va a permitir acreditar los riesgos a que está inmersa esta actividad. Dice, actividades. Las personas jurídicas que se inscriban como agentes están autorizados para realizar las siguientes actividades. Dice, actuar por cuenta propia o como intermediarios o por cuenta ajena en operaciones con valores que se encuentren en oferta pública, mercancías, contratos, a ser negociados en bolsa, consecución a la presente ley y a sus disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general, así como a las que emitan la Bolsa de Comercio, que se encuentren inscritos como miembros. Dice, recibir fondos para realizar las operaciones con valores, mercancías, o contratos que se les encomienden, prestar asesoría en materia de operaciones con valores, mercancías y contratos sujetos a oferta pública. Ellos van a asesorar también a los inversores, les van a decir si les conviene invertir, cuánto les conviene invertir, cuánto dinero van a invertir y por qué es que no deben invertir en ciertas épocas determinadas, ¿verdad? Entonces, o cuándo deben o no hacer esa inversión. Solicitar por cuenta de los emisores la inscripción de una oferta pública, recibir o conceder préstamos o créditos para la realización de actividades que les son propias. Ellos también pueden otorgar créditos. Proporcionar servicios de custodia de valores, administrar carteras de valores propiedad de terceros. Realizar operaciones conexas o complementarias de las anteriores o cualesquiera otras necesarias o convenientes para un adecuado servicio de intermediación, siempre que no estén prohibidas por la ley. Bueno, prácticamente eso es lo que teníamos que ver de acá. Creo que los demás lo pueden... No me interesa tanto, ¿verdad? Creo que es el trámite de inscripción el que tenemos aquí. Se lo invito a que ustedes lo lean. Vamos a seguir. Dentro de los elementos materiales, básicamente el elemento material o real de este contrato es el dinero o recursos económicos que pertenecen a un inversor. Un inversor es una persona que tiene dinero, que tiene capital y que quiere invertir ese dinero dándoselo a la gente para que la gente adquiera valores por cuenta de la gente y que en un plazo determinado pues le vaya a devolver ese capital que invirtió más una ganancia, ¿verdad? Los intereses que producen los valores a través de la negociación que se hagan, ¿sí? Y la comisión de la gente, porque la gente tiene que tener una comisión, ¿verdad? La comisión de su ganancia. Y ya veníamos anunciando, esto ya lo habíamos definido arriba, lo vimos, pero valga la redundancia volverlo a poner acá. ¿Sí? Los valores son documentos, son títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos. Títulos de crédito típicos son los que están regulados en la ley, pero también atípicos aquellos que no están regulados por la ley, que son creados a través de acuerdo de las partes, con autorización de la superintendencia de la Junta Monetaria, de la superintendencia de bancos. Dice que incorporen o representen derechos de propiedad u otros derechos reales de crédito u otros derechos personales o de participación. Esto es un valor, es un documento. Ese documento va a su titular, permitirle acreditar que él es propietario de un bien, propietario de una casa, propietario de un edificio, propietario de una cosecha, que es accionista de una sociedad, que tiene derecho a cobrar un crédito, porque ese documento pues podría ser un título de crédito que represente algún valor de crédito que él tenga que cobrar. Con eso va a poder también, con ese documento, a través de una cédula hipotecaria, tenemos que acreditar que hay un crédito hipotecario, ¿verdad? Con un título de
testimonio de escritura pública podemos demostrar que nosotros somos propietarios, por ejemplo, de una casa o con varios títulos de vehículos, podemos demostrar que una sociedad X o Y es propietario de una flotilla de camiones, ¿verdad? O el derecho que nosotros tenemos de participar en una sociedad como accionistas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones, esos son los valores, y eso es lo que se va a enajenar cuando nosotros transmitimos un valor, y eso es un valor. Quiero que entendamos eso, que es ese documento. Y recuérdense que en una bolsa de comercio no solo se van, en este contrato solo valores, pero en una bolsa de comercio se pueden negociar valores, mercancías, que son aquellas cosas que no están susceptibles, y que son susceptibles de negociar, que no están fuera del comercio, dice la ley, pero yo entendería que una mercancía es un bien que es susceptible de negociación mercantil. Y contratos, ¿qué contratos? Un contrato de compraventa, a plazos, que un sujeto tiene que pagar, ya no puede pagar, va a devolver, tiene que pasar a plazos, entonces la persona que le va a cobrar tiene ese crédito, lo puede llevar a negociar para que esa obligación en donde le den dinero a él también lo pueda negociar y que le pague, que sea ese derecho a otro, que otro lo cobre, ¿verdad? Porque tal vez el otro necesita que se lo descuenten o que se lo paguen, etc. En fin. Y el elemento formal, este contrato, pues no está, pues sí o no, ¿verdad? No está sujeto a formalidades, como lo vimos aquí, como lo habíamos analizado ahí arriba en las disposiciones generales de los contratos de bolsa, pero los contratos de bolsa, pero tiene que inscribirse en el registro de valores y mercancías. Yo creo que es uno de los pocos que vamos a ver que se inscribe ahí, los demás no, pero este sí tendría que inscribirse ahí. Bueno, ¿hay alguna duda del contrato anterior, por favor? Por favor, pregunten. Señor Jorge, ¿alguna acotación? No, Lick, gracias. Todo está claro. Ok. Bueno. Jóvenes, la verdad, quiero que lean bien esa ley. Señores, lean bien esa ley. Y si no tienen dudas, por favor, pregúntense en la clase siguiente. Si no las sé, lo voy a estudiar y se las contesto. Pero tienen que haber dudas. No puede ser que todo esté claro. Este contrato es un contrato muy técnico. Y no creo que estos términos que esté mencionando ustedes los manejen ya. ¿Sí? Entonces tengan valor de preguntar, por favor. Pregunten aquí, por favor, porque es importante. Bueno, vamos a hablar del fideicomiso de inversión. Creo que nosotros ya conocemos la figura del fideicomiso, la analizamos en el parcial anterior, creo que lo tengo bien presente porque el parcial anterior llegó hasta el fideicomiso. Pues el parcial anterior llegó hasta el fideicomiso y creo que desde el contrato de hospedaje en adelante va a entrar es del transporte, creo yo, pero bueno, la idea es que ese fue el último contrato que nosotros vimos como parte del parcial anterior, y cuando vimos el fideicomiso, nosotros establecimos que era un contrato por medio del cual una persona que se llama fideicomitente transfiere bienes o derechos a otra persona, transmite, pero sin enajenación, sin vender, sin enajenar, sin transigir, sin donar, sin enajenar, una persona va a transmitir un bien o un derecho a otra persona que se llama fiduciario, que generalmente es un banco o una entidad de crédito, una sociedad financiera, para que ese fiduciario destine esos bienes o derechos a fines específicos que le ha encomendado el fideicomitente en favor de otra persona fideicomisaria. Poníamos el ejemplo ahí de un sujeto que desea irse del país, que tiene una finca y que quiere, por ejemplo, constituir un fideicomiso en donde el banco fiduciario administre esa finca y que ese dinero que se obtenga del administrar esa finca pues sea entregado a sus hijos como fideicomisarios en calidad de una renta mensual para que ellos puedan pues mantener sus estudios, puedan pagar su universidad, puedan pagar todo el dinero que ellos tengan que pagar de los gastos, sus gastos de alimentación, de vivienda, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Este contrato tiene una característica muy especial. Es un contrato bastante práctico porque es un contrato en donde existe un sujeto que se llama fiduciario. El fiduciario o la entidad de crédito a la cual de un fideicomiso destina los bienes o derechos a favor del fideicomisario, el fideicomitente a la hora de constituir ese fideicomiso lo puede facultar para que la figura de él la pueda sustituir o delegarla en un agente y que éste ejerce la función de fiduciario. Entonces, en este contrato, el fiduciario de un fideicomiso de inversión, que tiene que ser un fideicomiso de inversión, no puede ser cualquier fideicomiso, realiza un acuerdo de voluntades con el agente, en donde le permite que el agente lo suplante, que el agente lo sustituya y que le delegue su función de fiduciario al agente para que el agente invierta esos recursos económicos del fideicomiso en valores inscritos en oferta pública. Va a invertir en valores inscritos en oferta pública. ¿Cómo va a invertir? Porque los va a adquirir. Va a adquirir valores que están inscritos en oferta pública. Acciones de una sociedad, ¿verdad? Él ve que hay acciones de Coca-Cola FEMSA ahí que le gustan, que son importantes, acciones de Cementos Progreso, por ejemplo, títulos de la deuda pública, bien, acciones, por ejemplo, de Tabacalera Nacional S.A., acciones de Esquejes ahí, y las va a adquirir el agente, ¿verdad? Y eso en beneficio del fideicomiso, yo le puse el fideicomiso para no confundirse, pero es en beneficio del fideicomisario, y la lógica nos empuja a establecer que él también va a cobrar una comisión por eso, ¿verdad? Él también cobra una comisión por esa actividad que él realiza. Entonces, si nosotros analizamos el artículo 76, dice, los bancos y las sociedades financieras privadas podrán convenir con los agentes la delegación de su función como fiduciarios. El fiduciario delegado podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será, junto con la entidad delegante, solidaria, responsable de su actuación. O sea, que el fiduciario no se desliga de la gente y tiene responsabilidad solidaria que deberá rendirle cuentas al fideicomisario de los malos manejos que se estén realizando, ¿verdad? Es responsable de su actuación. Dice, tanto los bancos como sociedades financieras privadas, como los fiduciarios delegados, podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión en valores que se encuentren en oferta pública. Entonces, ¿quiénes pueden actuar acá? No solo los agentes, tanto los bancos, sociedades financieras y fiduciarios delegados pueden fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión de valores que se encuentran en oferta pública. Eso es algo que lo conocíamos nosotros del derecho mercantil común, de la contratación normal, cuando analizamos el fideicomiso hay un artículo específico que establece esa circunstancia. Lo vimos nosotros esa oportunidad, creo que lo podríamos recapitular aquí brevemente para que quede bastante claro. Dice el artículo 768, solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas oficialmente para ello por la Comisión Monetaria. Y aquí aquí no nos están hablando de la persona que va a invertir, nos están hablando del fiduciario. Y aquí este artículo dice, segundo párrafo, 76, todos los bancos y las sociedades financieras privadas, como los fiduciarios delegados, podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión en valores que se encuentren en oferta pública. Si como resultado de la constitución del fideicomiso se acordara la emisión de certificados fiduciarios, que sabemos que son títulos de crédito que acreditan una parte o alícuota o la totalidad de un fideicomiso de inversión, que eso lo vimos en la semestre anterior, su oferta pública deberá inscribirse en el registro. ¿Y qué registro? El registro de mercados de valores y mercancías. Dice, podrá el fiduciario solicitar su inscripción para cotizarse en bolsa, en cuyo caso el régimen fiscal de los certificados respectivos será el mismo que es aplicable a los bonos emitidos por sociedades financieras privadas. Los bonos que emiten las sociedades financieras privadas para agenciarse de capital, ¿verdad? En una actividad de carácter pasivo. Recuérdense que estas entidades tienen dos actividades, de intermediación financiera hay dos actividades. Una actividad activa, que es pasiva, perdón. La pasiva es cuando estas entidades captan dinero del público. ¿Cómo lo van a captar? A través de bonos, de títulos. Los bancos lo captan por depósitos de plazo fijo, depósitos monetarios, de cuenta de cheques, depósitos de ahorro, ¿verdad? Y las actividades activas es cuando estas entidades de crédito colocan ese dinero y dan financiamiento a los particulares, les otorgan créditos, y entonces ahí es donde ellos realizan eso.
explicado esa circunstancia, dice el documento, dice el documento constitutivo constitutivo de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado. Dice podrá, no deberá, o sea que es factible que conste en documento privado, no obligado. Dice, si nosotros conocemos las disposiciones generales del fideicomiso, que se puede, que muchos fallaron esa pregunta en el examen, que puede constituirse por contrato e instituirse por testamento y tiene que cobrar en escritura pública. Eso es una excepción a eso que veníamos hablando. En clase lo explicamos, vimos este artículo. Y es una excepción a la regla. Dice que podrá, pero no deberá, porque no dice deberá, o sea que es factible que pueda solemnizarse en documentos privados. Dice la emisión y negociación de los certificados fiduciarios a que se confiere el presente artículo estarán sujetos únicamente a los requisitos de esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos en sociedades mercantiles. Y las características de este contrato, pues veníamos nosotros ya estableciendo que este contrato pues es un contrato principal, porque subsiste por sí solo. Es un contrato típico mercantil, nominado, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo. Entre los elementos personales de este contrato tenemos al fiduciario, que es un banco, una entidad de crédito o una sociedad financiera, también establece esta ley, ¿sí? Que tiene la función de cumplir con la voluntad del fideicomitente en un contrato de fideicomiso y que en este contrato de fideicomiso de inversión tiene facultado para poder ceder su calidad subjetiva, las funciones subjetivas que la ley le otorga, que están en el contrato, que podrán en esta ley y en el contrato de fideicomiso del Código de Comercio, va a poder ceder esas facultades, esos derechos a la persona del agente de comercio, del agente de bolsa, perdón, no de comercio, para que éste invierta recursos económicos del fideicomiso en valores que están inscritos en la oferta pública, ¿verdad? El agente, que ya lo veníamos visto, ya lo habíamos definido, es una sociedad anónima especial que está fundada de conformidad con la ley, cuyo objetivo es que se le ha delegado contractualmente, las funciones del fiduciario, para que suplantando al fiduciario y con responsabilidad solidaria del fiduciario frente a él, pueda invertir recursos económicos del fideicomiso, con dinero proveniente del fideicomiso, en valores inscritos en oferta pública, en beneficio del fideicomiso, pero más que sean en beneficio del fideicomiso, es en beneficio del fideicomisario, ¿verdad? El elemento material de este contrato son los recursos económicos emanados del fideicomiso, que se van a invertir por el agente en la adquisición de valores inscritos en oferta pública, las ganancias o intereses que se van a obtener de estas inversiones y la comisión que va a deducir el agente. Él va a invertir capital del fideicomiso, capital del fideicomitente en favor del fideicomisario, y con eso se van a adquirir valores, van a tener una rentabilidad, van a obtener una ganancia, se le van a dar al fideicomisario, del fideicomiso, pero también van a separar una comisión en favor de la gente. Y el elemento formal de este contrato, pues establece que este documento podrá, pero más no deberá, ¿sí? Porque no dice deberá. O sea que es una excepción, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacerle en escritura pública, lo podríamos hacer porque dice podrá, es un derecho subjetivo, ¿verdad? Podrá constar en documento privado, ¿verdad? No hay obligación de escribirlo en el registro, como en el caso anterior, como lo habíamos visto. Entonces, si tienen alguna duda respecto de esto. ¿Alguna duda? No creo que todo esté claro. Aquí se manejan términos muy técnicos. Pregunten, por favor. Pregunten porque es muy importante que ustedes disipen sus dudas. Puedo creer que todo se entienda. Si aquí manejamos términos bien técnicos que ni siquiera yo entiendo. Yo me tuve que pasar mucho tiempo estudiando esto para poderlo explicar. Bastante. ¿Sí? Y quiero confesarles que es la primera vez que estoy dando esto, porque en otros semestres no me había dado tiempo de poderlo dar, porque como el programa es tan extenso, no me daba tiempo de terminar el programa, pero hoy vamos a tener tiempo de poderlo terminar. Entonces, pues, es una primera vez, pero creo que no lo estoy haciendo mal, pero ustedes me juzgarán. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces las preguntas las vamos a hacer en el examen. Entonces recuerdan que también estamos viendo la ley y que se pueden hacer preguntas de ahí, ¿verdad? Bueno, contrato de suscripción de valores. Dígame. Yo tengo una pregunta. Como estábamos leyendo en el artículo 76, ahí decía que también la oferta pública se debe inscribir en el registro.
Se tiene que siempre sería el registro del mercado de valores, ¿verdad? Así es, el registro de mercados de valores y mercancías. Ah, bueno, gracias. Ujú. ¿Una otra pregunta? Lick, perdone, con lo Sí. que estaba haciendo usted el elemento Yo le formal, escucho. o sea, Hoy sí le escucho, dígame. puede ser en documento privado o escritura pública, o sea, no en cualquiera de los dos. Porque ahí se podrá, no deberá. De acuerdo, gracias. Estoy buscando una cosa aquí que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver. Bueno, llegamos. El calor. ¿Tienen calor ustedes? Bueno, vamos a hablar del contrato de suscripción de valores. Bueno, por este contrato, pues básicamente un agente que ya lo hemos definido de una sociedad financiera privada, que la sociedad financiera privada, su función es otorgar financiamiento, pero no la vayan a confundir ustedes con un banco. Las sociedades financieras privadas son entidades mercantiles cuyo objeto social es otorgar financiamiento a personas particulares para que puedan invertir en la constitución de sociedades mercantiles que se dediquen al campo de la agricultura, a la ganadería y básicamente estas sociedades financieras le dan financiamiento a personas para que puedan constituir sociedades mercantiles con ese objetivo y para que también ellos puedan fundar sociedades mercantiles, tener participación accionaria en ellas y vender después esa participación accionaria para que otras terceras personas puedan entrar a formar, a ser socios accionistas de ese tipo de entidades y así ellos, pues al momento de vender esas acciones, obtienen una ganancia, ¿verdad? Obtienen la ganancia del financiamiento que dan a personas particulares para que puedan constituir una sociedad de esa índole y también para que puedan adquirir esas acciones de las cuales ellos deben obtener un rendimiento o una ganancia. Entendido eso, nosotros tenemos que establecer que en este contrato un agente o una sociedad financiera privada van a adquirir valores que están inscritos en la oferta pública, los van a comprar, los van a comprar. Hay inversores, hay emisores que tienen valores inscritos en oferta pública, entonces el agente o la sociedad financiera va a adquirir esos valores, ¿sí? Los va a adquirir y a sus inversores, a sus emisores les van a proveer del dinero o el valor que cuestan esos valores, ¿sí? Hacen un acuerdo de voluntades por medio del cual van a entregarle después de un plazo determinado, le van a devolver, van a invertir estos recursos para, con el objeto de proveer a esos emisores de recursos al haber adquirido los valores que están en oferta pública, los van a negociar y con eso van a entregarles a los inversores al momento de comprar esos valores que están en oferta pública, les entregan de los fondos, de los valores, del dinero que cuestan
Y de ese dinero ellos pueden aumentar o disminuir ese valor, del cual van a deducir una comisión, con lo cual ellos van a tener una ganancia. Entonces, puede venir un agente de comercio, puede estar don Jorge, puedo estar yo, puede estar, por ejemplo, la señorita Valdizón, y pueden tener valores inscritos en una oferta pública. Entonces ellos vienen y dicen, bueno, nosotros vamos a adquirir esos valores, esos valores que están inscritos en oferta pública, se los vamos a comprar. Esos valores yo sé, por ejemplo, que cuestan 10,000 quetzales cada uno, y nosotros les vamos a dar 9,000 quetzales por ello, y ustedes, nosotros pues vamos a agenciarnos de un título valor que vale 10,000 quetzales. Entonces van a deducir una comisión, un descuento, que es donde va a estar la ganancia de ellos, ¿verdad? O lo pueden aumentar también, pueden aumentar o disminuir, pero la cosa es deducirlo del valor, en donde ellos van a entregar a los inversores una cantidad menor, porque si no, no hay ganancia para que ellos puedan colocar esos valores en esa misma oferta pública o en otra para obtener una ganancia. El artículo 77 dice, por el contrato de suscripción de valores, dice las sociedades financieras privadas, dice, y los agentes, dice, podrán adquirir valores inscritos para oferta pública, siempre que su adquisición tenga como objeto proveer recursos al emisor menos el descuento o por la comisión que se pacte en el propio contrato. Van a descontar o van a ganar una comisión al momento de después venderlos y entregar el monto de los valores. ¿Sí? Por concepto de la posterior colocación de los respectivos valores. Lo anteriormente dispuesto, dice, para el caso de las sociedades financieras privadas, es sin perjuicio de los requerimientos de la solvencia y límites de crédito previstos en las leyes que rigen sus operaciones. Tiene que haber solvencia. Si se está celebrando este contrato, quiere decir que es porque ellos van a adquirir esos valores y los van a pagar de forma inmediata y van a realizar un descuento que es adecuado, y esos valores tienen que tener un cierto volumen de adquisición o tienen que ser susceptibles de ser adquiridos por otras terceras personas. Dice, para el efecto de la negociación extrabursátil de dichas emisiones, las sociedades financieras privadas podrán actuar como agentes sin necesidad de inscripción previa o trámite alguno. De aquí podemos deducir que los agentes de bolsa van a actuar en ofertas, en valores inscritos en oferta pública, y las sociedades financieras privadas en los valores que se estén negociando fuera de una bolsa de valores. Bueno, vamos a analizar las características de este contrato. Este contrato es un contrato principal, porque subsiste por sí solo. No necesita de otra figura mercantil para poder hacer la idea jurídica. Que se esté negociando, no se negocian contratos aquí, se negocian valores, ¿verdad? Es un contrato bilateral, porque en este contrato interviene tanto la persona del agente de bolsa como el emisor o inversor. Es un contrato típico mercantil porque está específicamente regulado en el Código de Comercio, está nominado porque la Ley de Mercado de Valores de Mercancía le asigna un nombre. Es un contrato oneroso porque así como se pueden obtener ganancias, también se pueden obtener eventuales pérdidas. Estos contratos, como les hemos dicho, son susceptibles de la especulación, en ellos puede haber un riesgo, pueden haber pérdidas, es lo latente que se puede dar. Contrato de tracto sucesivo porque no solo se da en un solo acto, sino que a través de una serie de actos periódicos que se materializan en el tiempo, ¿verdad? Entre los elementos subjetivos tenemos al agente o sociedad financiera. Es una persona jurídica que va a adquirir los valores, pues puede ser un agente de comercio o una sociedad financiera que adquiere los valores inscritos en oferta pública del inversor para proveer los recursos deduciendo una comisión o descuento y luego colocarlos en el mercado a personas específicas. O sea, los adquiere de la oferta pública para darle recursos a él, deducir una comisión y vendérselo a otras terceras personas, ¿verdad? El emisor o inversor, que es la persona que ha creado los valores y que los ha inscrito en oferta pública y los enajena a la gente o sociedad financiera, menos una deducción o comisión, para que esta última los coloque en el mercado a personas determinadas, entregándole los fondos del mismo. El elemento formal, que es la libertad de forma mercantil. La ley no exige una forma específica para este contrato, sino que aquí en este contrato sí se exige que se tenga que inscribirse en el registro mercantil. Dice, por efectos de la negociación extrabursátil, dichas emisiones de sociedades, no se inscribe en el registro mercantil, perdón.
Perdón, sí, había leído mal aquí. Estos contratos no hay formalidad alguna y tampoco no se requiere formalidad alguna ni su inscripción en el registro mercantil. A eso me refería. Bueno, nos vamos a quedar por aquí. No sé si tienen alguna duda. Lick, perdone, con Bien. respecto a este tipo de contrato en el que usted mencionó que eran las sociedades, ¿cuál sería un ejemplo? No entiendo. Un ejemplo de las sociedades que usted mencionó. Como usted dijo de que no iba a ser un banco. No entiendo su pregunta, es muy imprecisa, la verdad. Podría profundizar un poco más. ¿A qué sociedad se refiere? Ahorita le explico. Mire, pues aquí en este contrato hay personas que han En el contrato de suscripciones de valores, usted mencionó que el contrato por el cual un agente o una sociedad financiera privada. Entonces usted mencionó que no iba a ser un banco. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de esa sociedad financiera? una sociedad financiera regulada en la ley de sociedades financieras privadas. ¿Sí? Y o sea, los bancos realizan operaciones de intermediación y las sociedades financieras privadas también realizan operaciones de intermediación. Pero esas operaciones de intermediación, cuando realizan actividades activas, lo que ellos van a realizar es, van a financiar a personas que deseen constituir sociedades mercantiles cuyo objeto sea la agricultura, la ganadería, y les van a dar financiamiento para que ellas puedan constituir sociedades mercantiles que tengan ese objetivo, ¿sí? O van a poder adquirir acciones, ¿sí? En ese tipo de sociedades de tipo de agricultura, de ganadería, ¿sí? Para que esas acciones, ¿sí? Ellos no se van a quedar con esas acciones y su objetivo es poder negociarlas a un precio mayor. Entonces, cuando decíamos nosotros que los bancos no van a intervenir acá, poníamos el ejemplo de que aquí solo pueden intervenir sociedades financieras privadas. Y cuando explicábamos de las sociedades financieras privadas, establecíamos que las operaciones de intermediación que estas realizan son exclusivas de operaciones de agricultura y de ganadería, y que aquí no van a intervenir los bancos para dar financiamiento para constituir ese tipo de empresas, porque ese es el objeto de las sociedades financieras privadas. No sé si se queda ahí bien clara su pregunta, o tal vez usted me quisiera preguntar más, ya que he explicado esto, ahondar más en qué tipo de sociedades a usted se refiere. Sí, o sea, ¿cómo le digo? Tal vez aquí en Guatemala, si usted conoce alguna sociedad o algo de que para Una, figurar. la financiera del Banco Industrial, hay una financiera ahí, hay una financiera del Banco Industrial, en el Banco Rural también hay una financiera. Toda la sociedad, todos los bancos, la mayoría de bancos actúan bajo algo que se llama holding financiero, en donde existe una sociedad controlada y las demás son sociedades controladoras. El banco, que es la sociedad controladora, tiene participación accionaria, es decir, accionista de ese tipo de sociedades. Tiene el 51% de las acciones de ese tipo de sociedades. El tener el 51% de las acciones, pues las maneja, las controla, y dentro de estas tenemos casas de cambio, sociedades financieras, empresas operadoras de seguros, empresas operadoras de tarjetas de crédito, en fin, varias. Pero funcionan dentro del mismo banco. Una de las que les puedo mencionar es la financiera del Banco Industrial. Ahí tienen ellos una sociedad financiera. Gracias, Lico. Okay. ¿Alguna pregunta? Disculpe. Entonces, el licenciado Jorge, quisiera hacer alguna acotación, por favor. Gracias, Lick. Sí, realmente todo esto de los grupos financieros, la bolsa de valores, está hecho precisamente, ¿verdad? Para los que tienen la plata, ¿verdad, Lick? O sea, ese tipo de leyes pues no son hechas para los mortales comunes y corrientes, por decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que sucede con la bolsa de valores? Que para segmentar las dos cosas, ¿verdad? Hay grupos de empresas en Guatemala y en todo el mundo que generan tantos capitales y tantas utilidades que el dinero les sobra.
Ujú. Entonces, si ellos colocan ese sobrante de dinero en un banco, los rendimientos son muy bajos porque tienen topes límites regulados por ley, Ya. donde no pueden cobrar a ellos unas tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vienen, invierten este dinero en bolsa de valores, que la palabra bolsa viene de un apellido francés, que hace muchos años era un castillo que tenían en Francia donde manejaban ese tipo de negociaciones, ¿verdad? De capitales. Al final, bursátil, bolsa y finanzas vienen siendo sinónimos. Se refieren a operaciones financieras, ¿verdad? Los tres términos y vienen siendo muy similares. Las casas de bolsa son las entidades que generan ese tipo de negocios. Entonces, este dinero sobrante, ellos no lo colocan en un banco porque no les rinde lo mismo que les rinde invertirlo en ese tipo de negocios. ¿Qué es lo que sucede? Que su negocio ya está generando más, pero no lo pueden reinvertir ahí porque el nivel de ventas tiene un tope. Entonces, de nada les sirve invertir capitales dentro de su mismo negocio porque ya no les va a generar más de lo que les está generando. Entonces, este tipo de negociación, es decir, agarro mi dinero sobrante, lo invierto en la bolsa, le apuesto a mis mismas empresas y las demás personas que tienen también dinero invierten y ahí sí obtengo un rendimiento mayor por mi capital o por mi sobrante dinero. Esa es la negociación que hacen. Entonces, al final es reinvertir su propio dinero en sus negocios, pero no en lo que son activos fijos, sino únicamente en el manejo del capital para obtener un rendimiento mucho mayor que el interés que le pagaría cualquier banco. ¿Por qué, ahora, por qué existen estas entidades financieras? La pregunta de Ligia muy interesante, ¿verdad? Porque ella preguntaba si se conocía aquí alguna entidad de esas. Pues Elika acertadamente le habló de la financiera industrial. La mayoría de bancos tienen financieras, aunque hay otras empresas que no son directamente de los bancos, pero sí producen también este tipo de negocios. Hay una empresa que se llama La FIS en Guatemala que se dedica a esto, al manejo de fondos, que no directamente está ligado a un banco, pero sí se dedica a ese tipo de negocios. Entonces, los negocios estos, otros son agarrar siempre la plata sobrante, agarrar el dinero que existe y prestarlo para alguien que tenga una buena idea de inversión y que no tenga el capital suficiente para invertirlo. Entonces ellos le dan la plata, el otro genera el negocio, comienzan a obtener utilidades que ellos no las podrían obtener en su negocio porque es un dinero que está sobrando y de ahí se genera todo este tipo de figuras comerciales que son las que estamos viendo ahorita. Pues al final es un negocio redondo el que tienen los dueños de los capitales, ¿verdad? Porque ellos lo pueden invertir como quieran, obtener intereses más altos y también al final de cuentas ellos vienen siendo los dueños de los mismos bancos y de las mismas financieras, ¿verdad? Es manejar su plata a su sabor y antojo y poder obtener los mayores rendimientos cuando quieran. Muchas Yo gracias. así lo veo, Nick. Y la verdad que también, así como van a ganar ellos grandes cantidades, tienen el riesgo de perderlo todo de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque es una especulación. Si hay, por ejemplo, por ejemplo, una recesión económica derivada de la pandemia como esta, o puede haber, por ejemplo, una guerra, o Sí, sí, se viene para abajo todo. es cierto, el riesgo que se corre es muy alto también. Aquí en Guatemala, pues la casa de bolsa no funciona tan, podríamos decir, tan libremente como funciona, por decir algo, la bolsa de Nueva York o la de Pekín, donde son operaciones mundiales, ¿verdad? Que cualquier empresario del mundo viene e invierte, ahí los riesgos son mucho mayores y también las utilidades, ¿verdad? O sea, de un día para otro son millones los que ganan o millones los que pierden, ¿verdad? Entonces el riesgo y las utilidades son más altas, pero pues al final en Guatemala siento yo que son los mismos empresarios, los dueños de las empresas, los dueños de los bancos, los que le dan vuelta a la plata como ellos quieren y pues trabajan de una forma un poco más segura que a nivel internacional. Muchas gracias. Ligia, mire, el artículo 1 de la Ley de Sociedades Financieras Privadas, que es el decreto número 208,
Dice, las sociedades financieras son instituciones bancarias que actúan como intermediarios financieros especializados en operaciones de banco, de inversión. Dice, promueven la creación de empresas productivas mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano y largo plazo. Las invierten en estas empresas, ya sea directamente adquiriendo acciones, como ya he dicho, o participaciones, o de forma indirecta otorgándoles créditos para su organización, ampliación, desarrollo, modificación, transformación, fusión, fundación, siempre que promuevan el desarrollo y diversificación de la producción. Son empresas productivas, por eso habla de empresas agrícolas, ganaderas, de ese tipo, ¿verdad? Dice, solamente las instituciones autorizadas conforme a esta ley podrán operar como sociedades financieras y usar su denominación en su nombre comercial y en la descripción de negocios la palabra financiera u otras denominaciones derivadas de dicho término, que califica sus actividades como de esta índole. Las instituciones que se refiere a la presente ley no podrán otorgar créditos ni de otro modo financiar empresas domiciliadas fuera de los países que forman la Comunidad Económica Centroamericana. Y algo importante, el número 2, ya para terminar, dice, las sociedades financieras privadas deberán constituirse en forma de sociedades anónimas, dice, y regularán y se regularán y desenvolverán sus objetivos y posiciones de operaciones de conformidad con la presente ley, las leyes bancarias, la legislación en general de la República y lo que fuera aplicable, y con las disposiciones e instrucciones que emite la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos en aplicación de tales leyes y reglamentos. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, si no, nos vamos a quedar por aquí. Bueno.